vamos a ver este otro ejemplo. Aquí tenemos, en realidad vamos a hacer 1, 2, 3, 4 ejemplos y creería yo que hay 5, si no me equivoco, ¿verdad? dir prueba 02 asterisco punto asterisco. Sí, quedó obsoleto esto, le agregué uno más todavía. Hay 5 versiones diferentes para estos programas que vamos a hacer. Vamos a abrir uno así vemos de qué se trata. En prueba 2, read. Fíjense que aquí, por eso dice aquí de arriba con comparación entre read y readline con múltiples parámetros. Porque recién habíamos hecho un read con ABC, ¿sí? Read A, read B, read C. ¿Sí? Vamos a ver si puedo, no importa, después lo hago. Read A, read B, read C, todos por separado. Y aquí simplemente pongo ingrese los números y hacemos un read con varios parámetros. Esto también es posible, ¿sí? En donde si lo ingreso de esta forma, la idea es que uno ingrese una secuencia de valores separados por espacio, ¿sí? Ya no de la misma forma que teníamos antes, en donde íbamos a decir, bueno, ingrese primer número, ingrese segundo número. Esa es una estrategia más para poner read por separados, ¿sí? En este caso yo puedo decir, mira, ingresame una secuencia, ingresame todos los valores y después apreta Enter. A eso me refiero con una secuencia. Ingresar los valores separados por espacios y apreta Enter. Y después este read se va a encargar de ir haciendo la asociación de cada uno de los valores en la variable que le corresponde. ¿De qué forma? Bueno, en la forma en que están ingresados. ¿Sí? De la misma forma, el primer valor va a corresponder con la primera variable, el segundo valor con la segunda variable, el tercer valor con la tercera variable. ¿Sí? Esa es la idea de un read con múltiples variables. ¿Sí? Poder ingresar varios valores en una sola sentencia. ¿Sí? Y el usuario lo ingresa en una sola secuencia de ingreso hasta que aprieta Enter. ¿Sí? Esto no quiere decir que esa sea la única forma en que lo puede ingresar. ¿Sí? Es más, vamos a ver los ejemplos. Fíjense que aquí tenemos los dos ejemplos, son los mismos que los que teníamos antes. 12, 23, 34, y todos separados por Enter. Entonces esto quiere decir que esto no es una secuencia, esto es 3 ingresos por separado. Lo puedo ingresar de todas formas si me está pidiendo un read con varias variables, con múltiples parámetros. Sí, se puede hacer, ¿sí? Lo vamos a probar. También lo podría haber ingresado 12 espacio 23 espacio 34. ¿Sí? Vamos a ingresarlo como un caso más en nuestros casos de prueba. Y después me pide que son 3 secuencias por separado, ingresarlo en cada uno de estos programas. El que estábamos viendo, el programita que estamos viendo es con read. Y estos otros, ¿sí? Bueno, ya nos imaginamos que puede ser, es esto mismo, pero en vez de read es readline, ¿sí? En vez de read ABC va a decir readline ABC, siempre son enteros. Y estos son variantes, el 2, el 3 y el 4 que me está faltando aquí, son variantes en donde voy a tener, en vez de un solo read con múltiples parámetros, quiero mostrarles las diferencias en tener 2 read, en donde uno, por ejemplo, vamos a abrir uno para que lo vean y abrir proyecto. Por ejemplo, el 2 es, en vez de un readline ABC, como es este primero, el 2 va a ser readline AB, readline C, tener 2 readline. El 3 va a ser readline A, readline BC. Y el 4 es readline A, readline B, readline C. ¿Sí? Para que veamos si nos dan iguales o nos dan diferentes cada uno de los problemas de los programas que estamos planteando. En particular, fíjense que estoy comparándolo no tanto con read, sino que lo estoy comparando con readline, ¿sí? Los readline entre sí. ¿Será igual?
tener un readline ABC que un readline AB, readline C, que un readline A, readline BC, que un readline A, readline B, readline C. ¿Serán iguales? Bueno, eso lo vamos a ver con algunas de las entradas. Con esto no me alcanza para verificar si algo es igual, pero yo sé que si para alguno de estos falla, ya sé que no son iguales, ¿sí? Simplemente buscar un caso que me den distinto y con eso ya me alcanza para verificar que no son iguales. Para probar que son iguales ya lo tendría que probar que para cualquier entrada van a producir el mismo resultado y eso ya lleva a otro tipo de comprobación, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar a través de nuestra consola, vamos a ejecutar el primero de los programas que era con read solo, ¿sí? Con read solo, read ABC. Si ejecutamos prueba 02, vamos con read, ¿sí? Read, vamos a ingresar 12, enter, 23. Fíjense que estoy con secuencia, pero lo estoy ingresando con enter y me lo puso abajo, ¿sí? ¿Por qué me lo puso abajo? Bueno, porque cuando aprieto enter tiene el efecto de ir a la línea de abajo, pero esto no quiere decir que el read me lo llevó a la línea de abajo, ¿sí? El efecto ese de por haber apretado enter fue a la línea de abajo, ¿sí? 23, pero todavía no terminó no prosiguió el programa, sino que estamos todavía en el read aquí, ¿sí? 34, enter, y ahí terminó, ¿sí? Me permitió ingresar 3 valores y me dice, mira, el primer valor es 12, el segundo 23 y el tercero 34, y terminó el programa con el mismo efecto que nos pasaba antes. Termina el programa y este readline no hace lo que yo quisiera, que sería que se quede esperando, ¿sí? ¿Qué sucedería si yo hago esto mismo, pero en vez de read, que sea readline? Bueno, me dice ingrese los números, pongo 12, 23, 34, pareciera que es igual, ¿sí? Hasta ahora es lo mismo, el ingreso de datos es igual, los resultados es el mismo, pero se quedó esperando, ¿sí? Quiere decir que le dio bolilla a este readline, se queda esperando, ¿tá? Entonces ahí hay una diferencia entre este read con un readline al final, este read ABC con un readline ABC, pero no es muy perceptible con el tema de los datos. Vamos a ver qué pasa con los otros programas. Readline 2. De nuevo, readline 2 era el que, vamos a abrirlo para que quede claro. Readline 2. Teníamos un readline AB y readline C. El anterior con readline era readline ABC. Este es readline AB, readline C. Vamos a ver si es lo mismo. Entonces, 12, enter, 23, enter, 34, enter. El resultado nos dio igual, ¿sí? Y se quedó esperando. Potencialmente podría ser igual. ¿Qué pasa con el 3? El 3 es readline readline A, readline BC. 12, 23, 34. El resultado sigue siendo lo mismo. Y si lo pruebo con el 4 es todos los readline por separado. Readline A, readline B, readline C. 12, 23, 34. El efecto es el mismo, al menos para este caso ingresado. Bien, vamos a probar con la otra secuencia que tenemos de a 2. ¿Sí? Vamos a probar con A, read, ponemos 12, espacio 23, enter. 34, espacio 45, enter. No me dejó continuar ingresando el resto de la secuencia, así que 5667 no me la permitió seguir ingresando y me dice para el read, read ABC. Me dice el primer número es 12, el segundo es 23 y el tercero es 34.
¿Qué pasa con readline? 12, 23, 34, 45. Sucedió lo mismo, no me dejó seguir ingresando el resto de la secuencia y me mostró el mismo resultado, pero en este caso se quedó esperando. ¿Sí? ¿Qué pasa con el 2? 12, 23. Este era el caso en que teníamos readline A, readline BC. 12, 23, 34, 45. Resultado es el mismo, no me dejó seguir ingresando nada y se queda esperando. Vamos al tercero, en donde tengo readline A, readline BC. 12, 23, 34, 45. Y aquí no me dejó seguir ingresando, pero hay un detalle interesante. El segundo número dejó de ser 23 y pasó a ser 34, y el tercer número pasó a ser 45. ¿Sí? En vez de, me dijo, mira, el primer número es 12. Este no le importó y después dijo, el segundo número es este y el tercer número es este otro. ¿Sí? Ya vemos que al menos este readline 3 no es igual a los anteriores. ¿Cuál era readline 3? El que tenemos, en este caso readline 2 era readline AB, readline C, y el 3 era readline A, readline BC. Ya vemos que no son iguales y se queda esperando. Y vamos a ver todos los readline por separado. La secuencia era 12, 23, 34, 45. Aquí me dejó ingresar una secuencia extra. Esto ya es una diferencia con respecto a lo que veníamos haciendo, ¿sí? Esto nunca lo había llegado a ingresar todavía. Enter. Y fíjense, en este caso también es más diferente todavía a todos los anteriores. Porque me dice, el primero es 12, el segundo no es 23, 34, y el tercero, en vez de 45, como me dio el anterior, me da 56. ¿Sí? Cada secuencia nueva que fui ingresando después de cada enter, tomó el primer valor de cada uno de los posteriores. ¿Sí? O sea, aquí estamos en todos readline diferentes, no es este, ¿sí? Para que no quede, no nos confundamos, estamos hablando de este, ¿sí? En este caso, con readline tomó el primer valor de cada una de las secuencias que ingresé. Y en este caso, ¿qué tomó? Y en el 3, tomó el primero de la primera secuencia y después tomó el primero de la segunda secuencia como segundo y el segundo de la segunda secuencia como tercero. Y no me dejó seguir ingresando más nada. Y en el de arriba, que era el readline 2, en donde tenía readline AB, el primer y segundo los tomó de la primera secuencia y el readline C lo tomó de la segunda secuencia, el primero de la segunda secuencia. ¿Sí? Bueno, lo mismo sucedió en este otro readline, todo readline ABC tomó el primer y segundo de la primera secuencia y el primero de la segunda secuencia lo tomó como tercero. ¿Sí? Entonces, vemos que no son iguales. ¿Sí? Les había dicho, vamos a probar con la secuencia, por ejemplo, 12, 23, 34, 45, 56. Ya ahí tenemos 5 números. Fíjense si ponemos esa secuencia y apretamos Enter. Está diciendo con read, bien, los primeros 3 números son estos. Estamos en una sola secuencia, ¿sí? Con readline y pongo 12, 23, 34, 45, 56. Con readline, readline ABC. Fíjense, me da lo mismo, pero se queda esperando. Y si hago con 2 readline, que este caso era
acá tenemos el 3, este es el readline 2, sería readline AB, readline C. Pongo 12, 23, 34, 45, 56, ingresé 5 números, enter, se queda esperando, como que se queda esperando por más valores. Y vamos a ingresar entonces 67, 78, 89. ¿Sí? Me está diciendo, mira, con esta secuencia, ¿sí? Para que nos quede claro. Para esta secuencia, para readline AB, readline C, me está diciendo, mira, el primer número es 12, el segundo 23 y el tercero 67. En realidad el tercero de la secuencia es 34, creería. Pero bueno, en realidad lo que me está diciendo es, de la primera secuencia que ingresaste, porque tenemos esta readline, A es 12, B es 23. Y readline C tomó el primero de la segunda secuencia que me estaba pidiendo. ¿Sí? ¿Qué pasaría para un readline 3? Ponemos 12, 23, 34, 45, 56, ingresamos 5 números. Se queda nuevamente esperando. 67, 78, 89. Y este me dice algo diferente. Me está diciendo, estamos hablando de readline 3. En donde tenemos readline AB, readline A, perdón, readline BC. Me dice el primer número es 12, el segundo número es 67 y el tercero 78. Fíjense que en el caso el readline A tomó el primer valor de la primera secuencia y este otro readline tomó el primer valor y segundo valor de la segunda secuencia. Y si hago readline 4, que eran 3 readlines por separado, bueno, vamos a ingresar 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89. Y aquí vamos a poner 101, 102, 103, 104. ¿Sí? Me permitió ingresar 3 secuencias que antes no me lo había permitido ingresar. Fíjense que la cantidad de secuencias en este caso tiene casi como que podemos pensar que la cantidad de secuencias tiene que ver con la cantidad de readline que tengo. Es una idea, ¿sí? No quiere decir que vaya a ser así, pero parecería, ¿no? Y aquí me da, miren el resultado que me da. Me dice el primer número para un readline, para que quede claro, estamos hablando de este. Readline A, B y C, ¿sí? 3 readlines por separado. Me está diciendo, el primer número es 12, el segundo número es 67 y el tercer número es 101. ¿Qué tomó? Los primeros números de cada una de las secuencias que fue ingresando en este formato por readline. Parecería que tomó eso. Lo que es claro es que no es lo mismo 3 readlines que 2 readlines, y que esos 2 readlines, uno sea readline A y readline BC, o readline AB, readline C, o un solo readline. No es lo mismo. O un read ABC. ¿Sí? No es lo mismo, no sabemos por qué todavía, pero no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, pero hay un punto importante, es que pueden ir múltiples parámetros en un read o readline. ¿Sí? Y eso tendremos que saber seleccionar cuando utilizamos un caso u otro. Después tengo otro ejemplito acá donde tenemos un read o readline con distintos tipos de parámetros, porque hasta ahora siempre utilizamos enteros, ¿sí? Y el usuario a veces ingresa una secuencia de caracteres o a veces ingresa un valor real, ¿sí? Entonces vamos a abrir este, permítanme. Fíjense aquí lo que tenemos. Le pido ingrese 3 números y 2 de ellos son enteros, A y B son enteros, y el del medio le voy a pedir que sea real. ¿Sí? Es un número real. Entonces aquí estoy mezclando dentro de los parámetros, estoy mezclando los tipos de datos. No todos son enteros, no todos son reales, no todos son tipo char. Hay variado. ¿Sí? ¿Puedo hacer esto? Vamos a probarlo.
y después trato de mostrar esos valores. Entonces, vamos a poner prueba 03. Me dice ingrese 3 números y me dice, bueno, ingresa esta secuencia. Vamos a probar. 12, 3,14, vamos a ingresar cualquier cosa, obviamente no es el número pi, eso, 34, ¿qué más? Hay 45. Fíjense que estoy ingresando más de 3 números, estoy ingresando 4 en este caso, y es más, podría poner vuelve después. Enter. Me dice, el primer número ingresado es 12, el segundo es 3,15, ¿sí? Como le pedí que esté formateado, esto lo vimos en el video anterior, que esté formateado con un campo de 5 símbolos y 2 decimales, entonces me mostró justamente 2 decimales, punto 3, 4 y un espacio 5, ¿sí? Es un número con 5 símbolos, en donde el punto obviamente se cuenta como un símbolo más, ¿sí? Entonces tenemos 3,15. Después tenemos el tercer número que es 34 y después parecería que algo sucedió con esto o no, pero terminó el programa, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado? Vamos a ingresar lo mismo. Ingresamos 3, 12, 3,155, 34. ¿Sí? Si ingresamos algo así, funciona perfecto. Y si ingresamos 12, en vez de un real, ingreso un entero y otro entero, funciona bien, el entero me lo convierte a real. Y si ingreso, por ejemplo, un 3, un real, pero aquí en vez de un entero ingreso otro real, me da un error en tiempo de ejecución, ¿sí? Porque no se corresponde, el parámetro que estoy ingresando no se corresponde con el tipo que tengo que asignar. Intenta asignar a esta variable b, te va a intentar asignar un valor que es real, ¿sí? Entonces ahí hay un error, como si hiciésemos un b igual a 3.45. Si hiciésemos esto, nos va a producir el mismo error, ¿sí? Es un error de tipos. En realidad ese lo va a poder, si están así tan literal, lo va a poder detectar el mismo compilador al tratar de compilar. Pero si no lo puede detectar, nos va a producir un error en tiempo de ejecución, como nos produjo aquí en este lugar. Un error en tiempo de ejecución número 106, y aquí nos da unas direcciones donde podemos encontrar en la línea 10 de este programa, ¿sí? Entonces, lo importante acá es que pueden haber tipos mezclados, ¿sí? Yo acá mostré enteros y reales, pero podrían ser caracteres, ¿sí? Ahí ahora no quería mostrar mucho, no quería mezclar el tema de caracteres, pero lo voy a mostrar en este programita, este programa que simplemente utiliza caracteres. Pero, ahí está. Defino 4 variables de tipo carácter y después algo auxiliar, que es un cálculo que quiero hacer para mostrar algo, pero simplemente lo importante va a estar en esta parte, en donde decimos, bueno, ingrese cuál es su nombre y hace read de 4 variables de tipo carácter, ¿sí? Un carácter es un símbolo, cualquier símbolo dentro de la tabla ASCII del teclado que podría ingresar el usuario. Es más, el Enter también son caracteres. Hay caracteres que son imprimibles, se muestran por pantalla, y otros caracteres que tienen efectos sobre la pantalla, por ejemplo el Enter, ¿sí? O el tabulador, ¿sí? Para que salta una cierta cantidad de espacios, o el espacio mismo es un carácter. Vamos a ejecutar esto a ver qué produce.
Esto sería prueba 04. Enter. Dice cuál es su nombre. Vamos a poner, como decía ahí, Walter. Enter. Fíjense lo que me dice. Terminó el programa y me dice ingrese la primera letra. Las 4 primeras letras de su nombre son W-A-L-T. Y me dice las 4 primeras letras de su nombre en mayúsculas son W mayúscula, A mayúscula, L mayúscula y T mayúscula. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, simplemente estoy mostrando las letras que fue recuperando con este read, ¿sí? Cada una de las letras que pertenecen a esta secuencia de caracteres las fue leyendo en ese orden en que fueron ingresándose. O sea, si yo leo read A, read B, read C, si hubiese puesto una E, lo que va a ponerle es que a esa letra E de tipo char le va a asignar el carácter E. Y si hubiese puesto un F, read F, además un read F, al F le va a asignar la R esta que falta, ¿sí? Para que podamos hacer un manejo de caracteres. Después, ¿qué es lo que hago? Nada, es un cálculo para poder pasar a mayúscula una letra que yo supongo que va a ser minúscula, ¿sí? Entonces hace un cálculo que al lugar donde esté esa letra, que en este caso supongamos que puede ser la W, como sé que están en orden, la A siempre va a ser la primera y la W o la Z van a estar casi al final. Entonces siempre van a estar en ese mismo orden, las mayúsculas también van a estar en ese mismo orden, no hay elementos entre las letras diferentes. Entonces sé que la distancia de la A mayúscula a la W mayúscula es la misma distancia que hay de la A minúscula a la W minúscula. Entonces si yo sé cuál es la distancia de la A minúscula a la A mayúscula, puedo saber cuál es la distancia de la W minúscula a la W mayúscula. Bueno, la distancia de la A minúscula a la W a la A mayúscula la puedo calcular porque es fija esa. Lo que no sé qué letras, uno dice W, pero yo no sé qué es lo que me va a ingresar el usuario. Entonces, nada, esto es lo que hace aquí. La letra que me haya ingresado el usuario, que es A, B, C, D, estos no son letras, estos son variables. Entonces, la letra que me haya ingresado, bueno, de la posición, restarle la distancia que hay entre estas dos letras, A minúscula y A mayúscula. Y después, convertirme esa posición, volverla a convertir al carácter que corresponde a esa posición, ¿sí? Traten de hacer vean las posiciones en la tabla ASCII para ver que esto relativamente funciona, ¿sí? ¿Por qué digo relativamente? Porque si yo hubiese ingresado como usualmente ingreso mi nombre, que es con la primera letra en mayúscula, fíjense que aquí no se da cuenta que ya está en mayúscula y a esa mayúscula le calcula la diferencia y me da un número 7 en este caso. Podría haberme dado otro carácter, ¿sí? Por ejemplo, si ingreso esta secuencia, me dan caracteres que no son imprimibles, ¿sí? Tranquilamente podría ser. Bien, tengan en cuenta que en los caracteres el espacio también es un carácter, ¿sí? Yo podría imprimir espacio, W, espacio 3. Me está diciendo, mira, la primera letra pareciera que no hay nada, pero en realidad la primera letra era un espacio, la segunda letra es otro espacio, la tercera letra es un W y la cuarta letra es otro espacio. Y si pongo números 12, 20, 34, fíjense que me está diciendo, mira, la primera letra es el carácter 1, la segunda letra es el carácter 2, la tercera letra es el carácter espacio y la cuarta letra es el carácter 3. ¿Sí? Obviamente esto está dando cualquier cosa porque no estaba previsto hacerlo con números, ¿sí? No tienen mayúscula, pero si fuese en minúscula esto funcionaría. Esto es interesante para ver que aunque yo ingrese una secuencia, ¿sí? Ingrese una secuencia de números,
Si yo le estoy diciendo, bueno, asociame esos números con caracteres, de todas formas lo hace. Fíjense que esto no sucedía con si era un real o un entero, si no lo podía convertir, si lo podía convertir, por ejemplo, le ingreso un entero, pero yo tengo que me lo lea a un real, hacía la conversión. El 12 lo pasaba a 12.00, ¿sí? En cambio, si tenía un real 3,15, no lo podía convertir a entero, ¿sí? Eso no lo puede hacer. Pero un 12, que me parece a mí acá un 12, en realidad es el carácter 1, el carácter 2, lo puedo leer como caracteres si quiero, ¿sí? Obviamente después no lo puedo operar de la misma forma que lo hubiese operado el número 12, porque para mí es el carácter 1, que esto ya no puedo sumarlo, ¿sí? Para poder sumar ese carácter voy a tener que hacer una conversión de ese carácter de tipo carácter a número, y ahí voy a tener que hacer algún otro tipo de operación, ¿tá? Pero bueno, lo importante es que también puedo leer caracteres y podría mezclar, como mostré en el ejemplo anterior, podríamos mezclar tipos de datos char con enteros y con reales. Bien. Cosas que podemos deducir a partir de esto que vimos en estos ejemplos. Bueno, que readline ABC no es lo mismo, no es equivalente a readline A, readline B, readline C. Que tampoco es equivalente a readline A, readline BC, que tampoco es equivalente a readline AB, readline C, ¿sí? Ahí todo lo vimos en los ejemplos esos de la prueba 2, ya nos dio que no eran equivalentes esa forma de escribir, ¿sí? Entonces vamos a tener que orientar, depende qué es lo que queramos, a cuál es el tipo de entrada que queremos, ¿sí? Aunque todavía no sabemos cuál es el efecto de cada uno de estos, por qué sucede eso, pero ya vimos que no son lo mismo. Aquí les estoy mostrando lo que sí son equivalentes, ¿sí? El de recién estos no son equivalentes. Aquí todos estos son equivalentes, ¿sí? O al menos lo podemos deducir, o al menos hasta ahora créanme que son así, ¿sí? Todos estos son equivalentes. Escribir readline ABC, acá podría haber 10 variables, o podría haber una sola, o podría no haber ninguna, ¿sí? Yo pongo ABC simplemente por poner un ejemplo para mostrar equivalencias. Si hubiese puesto ABCD, hubiese habido más equivalencias, ¿sí? Con 3 variables podemos decir que readline ABC es lo mismo que haber escrito read ABC con un readline al final. Y estos dos ya me dan una pauta de por qué no me funcionaba lo del readline al final. Porque ese readline al final me lo tomaba como si hubiese sido este readline ABC, ¿sí? Estos dos es lo mismo que haber escrito un solo readline. Entonces, en el caso que teníamos en nuestro programa que decía, vamos a abrir el programa 2 con readline, abrir este que era sencillito. Fíjense que aquí tenemos readline ABC, un readline al final. ¿Cuántos readline tenemos? 2. En cambio, en el caso en que teníamos tenemos read ABC, readline. Quiere decir que este readline hubiese sido lo mismo que haber puesto readline acá y no existe esto. Entonces, si yo ingreso esto sin un readline al final, readline ABC sin este readline, va a tener el mismo efecto que tenía recién. Se me va a cerrar la consola, ¿sí? Va a tener ese mismo efecto. Este readline ABC se va a cerrar la consola, ¿sí? Que es lo mismo que si hubiese puesto esto, readline ABC. Por eso en este caso es necesario tener 2 readline, para que tenga el mismo efecto que tenía este readline, ¿sí? Sería el mismo efecto que tendría si tuviese 2 readline acá, ¿sí? Perdón. Simplemente por una cuestión de equivalencia, ¿sí? de esto. Y no vimos todavía por qué es esto, por qué esto es así, ¿sí?
pero vemos que por una cuestión de equivalencia, si estos son iguales, bueno, yo para el caso de que tengo read, voy a tener que tener dos readline para que no se me cierre la consola. Simplemente eso es así, ¿sí? Si hubieses hecho este otro, también es equivalente. Es decir, read AB, readline C. En vez de no tener parámetros, pongo readline C. O poner readline BC y un read arriba con A solo. O tener tres reads por separados o todos juntos, tres reads por separado y un readline. O tener dos reads y un readline acá, ¿sí? Entonces, veamos, bueno, acá ya me saca la flecha desde aquí. Fíjense que si miramos estos dos, lo que tienen en común es readline punto y coma. Si quitamos ese readline punto y coma, esto me está diciendo, mira, readline ABC es igual a readline A, read ABC es igual a, o es equivalente a read A, read B, read C. Y aquí lo podemos ver de nuevo también. Read AB, readline C, con tenemos que estos son iguales, readline C, si sacamos esa línea, me está diciendo, mira, read AB es equivalente a read B, ¿sí? Es lo mismo, haber escrito esto que haber escrito esto es exactamente igual, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos equivalencias de los read, es lo mismo escribir de esta forma que escribirlo de esta. No así en el readline, ¿sí? Cuando lo veíamos en el readline, vimos que no era lo mismo, ¿sí? Pero para el read sí es lo mismo. Y aquí tenemos equivalencias entre los readline. Readline ABC es equivalente a no readline A, readline B, readline C, pero sí a read A, read B, read C y un readline. O read A, readline BC. Todos estos son todos equivalentes.